Saludos y sean todos bienvenidos al video de hoy. Nosotros somos el equipo 4 y hemos venido aquí para tocar un tema que no es muy usual discutir, y es el de la relación entre la ética y la religión, ya que no estamos acostumbrados a cuestionar entre la ética y la religión, ya que desde pequeños se nos ha inculcado que nuestra religión puede ser un sinónimo de la ética hasta cierto punto, que todo aquello visto correcto por la misma es considerado ético y lo que se opone a sus mandatos es considerado no ético. Sin embargo, nosotros observáramos esta situación desde otro punto de vista, un marco visual diferente, podríamos darnos cuenta que realmente algunas posturas de la religión, a pesar de creerse correctas, son un crimen que atenta contra la ética general y el bienestar de muchos. En este video presentaremos una serie de entrevistas en las cuales cuestionaremos a varios profesionistas respecto a este tema. Ellos nos darán su punto de vista, sus posturas y comentarios en los cuales se involucrarán su ética, su religión y su trabajo profesional. Bueno, esta es la primera entrevista del equipo 4. A nosotros nos tocó hablar acerca de la relación que tiene la religión y la ética. Tenemos a Karina aquí. Yo soy Karina Guizar, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, antes de empezar quiero decir que todo lo que digamos aquí es con respeto. Karina tiene una religión, una ideología y yo tengo otra y siempre nos hemos tratado con respeto y esto también va para usted, ingeniero, o quien sea que lo esté viendo, pues todo es con respeto y no es con afán de insultar o ofender. Entonces, pues ya vamos a comenzar, ¿va? Entonces, lo primero es, ¿para ti qué es la ética? Para mí la ética son eh, los comportamientos o las cosas que la sociedad te dice que están bien y que están mal. O Ok, sea, lo que la sociedad te dice que está bien o que está mal. sí, sí, sí. ¿Y la moral? La moral es lo que tú, en base a cómo te criaron o en base a tus experiencias o a tu educación, pues crees que está bien o que está mal. Ok, entonces, en resumen, ambas van encaminadas hacia un bien, pero una es impuesta por la sociedad y una es personal. Eh, sí. Ok, ok. Entonces, ya en base a que definimos eso, ¿cómo consideras que la iglesia ha actuado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que en sus inicios, pues actuó mal, porque la manera en la que quiso imponer una religión con pues, con las personas que vivían hace muchos, muchos años, eh, pues los trataban muy mal. Por ejemplo, a las personas que eran herejes o que la iglesia consideraba herejes, que eran todos los que tenían una ideología diferente a la que la iglesia quería que tuvieran, ya sea que no creyeran en nada o que creyeran en otros dioses o que practicaran, por ejemplo, la brujería o la ciencia, pues los castigos eran muy feos, como la hoguera o cosas así. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, o sea, pues en esos momentos actuaba muy mal y bueno, ahorita en el presente también actúa, tiene algunas acciones que no están bien, pero ya no son como tan, no sé, sádicas como en el pasado. Sí, sí, sí. No, y yo pienso que esto, o sea, sé que me voy a salir un Bueno, poco. Ujú. es que estoy hablando de la religión católica. Sí, 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 eso es a lo que yo iba. Yo siento Ah, que, o sea, va a salir un poco del punto de esta entrevista, pero yo pienso que ajá. no es solo respecto a la religión católica.
Ujú. pues actualmente hay muchas personas muy fanáticas que hacen atrocidades, este, Sí, sí, exacto. y no solo contra otras religiones, sino entre ellas mismas que tienen reglas muy fuertes, y Ujú. pues así. Bueno, retomando la entrevista, ¿tú consideras que es ético ese comportamiento? Yo creo que no, o sea, porque, aunque yo creo que también mucha de la ética la impuso la iglesia, no sé, por medio, por ejemplo, hablando de la Biblia, de los 10 mandamientos, De los que monumentos, sí. son como, pues son los comportamientos que se supone que una persona ideal debe de tener, ¿no? Un católico ideal debe de tener, Ujú. o un cristiano ideal debe de tener. Entonces yo creo que la ética de repente, como te dice la sociedad, te dicta lo que está bien y lo que está mal, pues yo pienso que la iglesia un poco impuso también un poco de la ética, pero creo que no, hay muchas personas dentro de la iglesia que no hacen actos éticos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú consideras que actualmente habría muchísimos más avances tecnológicos si la iglesia no hubiera ido en contra de científicos o personas que no compartían su ideología? Su ideología. Yo creo que sí, porque, bueno, mi manera de verlo es que, por ejemplo, los avances que estamos teniendo ahorita, si la iglesia no hubiera interferido en eso, hace algunos años, estos nuevos conocimientos que estamos teniendo ahorita se hubieran dado, pero años atrás, ya ahorita estuviéramos con nuevos conocimientos. Entonces yo digo que sí influyó muchísimo en los avances. Sí, sí, pues por ejemplo, en la química que mataron a Antonio Lavoisier, Mm, la, la religión, o sea, yo también comparto ese punto de vista. sí. Pero bueno, actualmente, ¿cuál es tu postura con la Iglesia Católica? Actualmente, bueno, yo soy católica y soy practicante porque pues hay muchos católicos que solo son como católicos, pero no practican la religión, no van a misa, cosas así. Ujú. Y en lo personal, pues yo sí. Y mi postura, pues es que, o sea, no es por defender a la iglesia ni nada, pero las personas que manejan ahorita la iglesia, los sacerdotes, obispos, cardenales, el papa, pues son humanos, o sea, no son Dios, entonces cometen errores y cometen pecados, no son perfectos. Y éticamente, pues tampoco son, son perfectos. Pero bueno, en lo personal, mi fe yo la baso en Dios, o sea, yo creo que existe un Dios y mi fe está completamente puesta en Él y no está puesta en ningún sacerdote, en ningún papa, ni nada, porque pues yo entiendo que son humanos y que, o sea, pues que todos tienen cola que les pisen, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces, pues, esa es mi postura. No, pues, sí, sí, sí. Yo, o sea, personalmente yo no sigo la religión, tú ya lo sabes. Ujú. Yo sí creo que hay un Dios y que hay algo. Sin embargo, yo no creo que lo de la iglesia sea el camino que Dios impuso sobre nosotros. No sé, es mi forma de Ujú. verlo. Tu punto de vista, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, y ahora, ¿tú crees, que la iglesia tiene el mismo poder que tuvo en su momento? No, ahorita no. O sea, no, porque yo creo que la gente ahorita tiene mucho más acceso a la información Ujú. y son, o sea, las personas ahorita somos, con todo esto de la libertad de expresión, eh, pues ya todos son muy libres de decidir qué es lo que quieren creer, de también pues de alguna manera educarse. En internet pues vienen, o sea, pues hay muchísima información y ya ellos pues deciden a qué religión inclinarse o no, o sea, pueden creer como simplemente no creer en nada o creer en, no sé, en el universo, en las estrellas, en las constelaciones o en Lo que cualquier quieran. otra religión. Sí, Entonces yo creo que ahorita la iglesia perdió mucho poder sobre las personas, que está bien. sí, sí, sí. Y Ya los entonces que... no creo que tenga el mismo poder ya sobre las personas. Ahora, sobre el poder
económico, no sé, porque he escuchado de varias fuentes, no me he Ujú. puesto a investigar, la verdad, pero varias personas con las que he platicado, cercanas y no cercanas a la iglesia, pues sí han hecho comentarios como de que el Vaticano es el que más dinero tiene. Eh, la verdad no lo sé, tendría que poner a investigarme sobre eso, pero yo creo que sobre las personas y sobre la manera en la que las personas quieren pensar y creer, yo creo que no tiene poder. Sí, 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 pues aparte, o sea, ya no pueden imponer castigos, ya existen derechos Ajá, y todo eso. exacto. Entonces sí, yo creo que gana. Pues sí, sí, sí. Bueno, y por último, ¿tú crees que fue o actualmente es un bien para la sociedad? Am, pues depende de qué manera lo quieras ver. Digo, en mi experiencia como católica practicante, yo creo que sí te puede ayudar y te puede hacer bien porque puede ser un medio a lo mejor. Para algunas personas la iglesia puede ser un medio para acercarse a Dios y para tener una fe en Dios, siempre y cuando, como lo dije en una pregunta anterior, no bases tu fe en las personas que están dentro o que manejan o que guían a la iglesia, sino que tu fe sea simplemente puesta en Dios y ya, pues las demás personas, pues obviamente van a cometer pecados, son humanos. Entonces yo creo que si lo ves como de ese lado, sí, sí puede ser muy bien. Aparte, pues estando dentro, hay muchas, o sea, la iglesia tiene como muchas atenciones con muchas personas, con mucha gente, como con los migrantes, por ejemplo, hay una casa del migrante Ujú. que es manejada por la iglesia, por un sacerdote, y se dedica pues a dar asilo básicamente y dar alimento a las personas que llegan de otros países al nuestro. Y hay así bastante, o sea, hay por ejemplo un orfanato también, este, que también educa, o sea, ahí les dan clases también a los niños. Y hay como algunas cosas y algunas acciones buenas que la iglesia hace. Entonces yo creo que puede, o sea, yo creo que es la moneda de las dos caras, ¿no? O sea, puede hacer un bien, pero también puede hacer un mal. Muy bien, muy bien. Bueno, eso fue todo por la entrevista. Ok. Muchas gracias por tu tiempo, Karina, y muchas gracias por el No, tiempo de la persona que esté viendo. Y pues continuamos con otra entrevista. Gracias. Ok, ok, ya era súper elemental, me imagino. Y en esa materia de catecismo, ¿qué es lo que primordialmente les enseñaban? Bueno, y en general, ¿tú describirías, por así decirlo, a las monjitas como buenas personas? ¿Crees que de verdad llevaban su manera de vida bien como se los dictaba, por así decirlo, la palabra de Dios? Ok, ok. ¿Cada cuánto iban a misa en en la escuela?
Y este, este dicho ritual, por así decirlo, les, les trataba de decir a los niños que fueran buenas personas, buenos ciudadanos, honestos, con valores. Pues sí, de hecho el día a día era de decirnos así como frases o ponernos a hacer oraciones, o era de todos los días y enseñarnos valores, o sea, ah, siempre cada mes cambiábamos así como de valores, por ejemplo, la fe o cosas así. Sí, nos inculcaban mucho los valores y a los niños así también, de que más. Sí, estaba muy interesante. Ok. Y ya para finalizar esta pequeña entrevista y muy corta, ¿a ti te llegó a ayudar todo este tema de la religión? O sea, ¿crees que impactó en tu persona, en tu forma de ser? ¿Crees que tu ética tenga, por así decirlo, la manera de ser? O sea, que haya contribuido a tu forma de ser, a lo que eres ahorita mismo. Eres estudiante de, de la Facultad de Derecho, tengo entendido, ¿verdad? Sí, estoy en la Facultad de Derecho en tercer semestre y yo creo que, pues sí, sí influyó un poco que literalmente, o sea, toda mi vida estuve ahí. Entonces, quieras o no, pues poco a poco sí, sí te influye mucho en tu forma de ser y todo eso. Ok, bueno, pues entonces sería todo y muchas gracias por tomar la entrevista. Gracias. Bye. Pues desde el kinder era ver libros, actividades, cantos, y luego empezando la primaria te preparaban para hacer primera comunión, confirmación, hacer retiros afuera de todos los años, llevarnos a una casa donde viven muchas de ellas, que ya están retiradas la mayoría, y ahí nos ponían muchas actividades así como en equipos y todo eso. Bueno, y en general, ¿tú describirías, por así decirlo, a las monjitas como buenas personas? ¿Crees que de verdad llevaban su manera de vida bien como se los dictaba, por así decirlo, la palabra de Dios? Pues a lo que se veía, yo creo que sí, o sea, pero no convivíamos pues todo el día con ellas, entonces a simple vista sí, pero en realidad no sé si siempre eran así. Ok, ok. ¿Cada cuánto iban a misa en la escuela? Era una misa por cada inicio de mes, o sea, era de ley ir a la iglesia, que nos quedaba muy cerca, o en caso de que no se pudiera, ahí mismo en el colegio hacían las misas, iba el sacerdote, hasta nos llevaban también para que nos confesaran y todo eso. Ok. Y este, este dicho ritual, por así decirlo, les, les trataba de decir a los niños que fueran buenas personas, buenos ciudadanos, honestos, con valores. Pues sí, de hecho el día a día era de decirnos así como frases o ponernos a hacer oraciones, o era de todos los días y enseñarnos valores, o sea, ah, siempre cada mes cambiábamos así como de valores, por ejemplo, la fe o cosas así. Sí, nos inculcaban mucho los valores y a los niños así también, de que más. Entonces sí, estaba muy interesante. Ok. Y ya para finalizar esta pequeña entrevista y muy corta, ¿a ti te llegó a ayudar todo este tema de la religión? O sea, ¿crees que impactó en tu persona, en tu forma de ser? ¿Crees que tu ética tenga, por así decirlo,
la manera de ser, o sea, que hayan contribuido a tu forma de ser, a lo que eres ahorita mismo? Eres estudiante de, de la Facultad de Derecho, tengo entendido, ¿verdad? Y estoy en la Facultad de Derecho en tercer semestre y yo creo que, pues sí influyó un poco que literalmente, o sea, toda mi vida estuve ahí. Entonces, quieras o no, pues poco a poco sí te influye mucho en tu forma de ser y todo eso. Ok, bueno, pues entonces sería todo y muchas gracias por tomar la entrevista. Gracias. Bye. Hola, mi nombre es Daniel Contreras, matrícula 1804139 y hoy entrevisto a Laura Gómez acerca de la relación de la ética y la religión. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Contreras y hoy estoy haciendo una entrevista acerca de la relación que tiene la ética con la religión. ¿Me podrías decir tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura Gómez. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, como ya te dije, se trata acerca de la religión. ¿Me podrías decir qué es lo que piensas tú acerca de la religión? Bueno, creo que más allá de la palabra religión, para mí lo que existe es tener una relación con el Señor Jesús y a través de su palabra, que es la Biblia, nos hace ver su voluntad, nos hace ver el camino por el cual debemos andar y nos hace ver sobre todo su amor incondicional para la humanidad. Al decirme Jesús, me imagino que estás practicando el catolicismo, ¿es cierto? Bueno, me considero una persona cristiana, que significa seguidora de Jesús. Muy bien. Bueno, continuando con la primera pregunta, ¿tú qué podrías decir que cómo afecta la religión en la ética? ¿Crees que sea afectada de alguna manera? De ninguna manera es afectada, considerando que la religión es un conjunto de normas y principios, al igual que la ética. Son principios básicos donde se define la conducta humana, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces no creo que deba de haber una interferencia, más bien sería como un complemento. ¿Qué consideras que es la ética? Bueno, la ética es un conjunto de principios uh, básicos que orientan la conducta humana, la que te hace ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aprobado y desaprobado, lo correcto de lo incorrecto. De acuerdo a las respuestas que me has brindado, ¿consideras que la ética es derivada de la religión? Creo que sí. Debido a que existen muchas religiones, ¿cuál consideras que tiene más ética? Creo que no debe de variar, debe ser la misma, es fundamental la ética o el comportamiento humano de cómo debe de ser es fundamental. Tiene una base que es la palabra de Dios e inclusive en los valores universales tenemos los diferentes valores que necesitamos como seres humanos desarrollar. Entonces, una situación es una situación que es para toda la humanidad, no se divide. O sea, los valores universales, ni los principios bíblicos, ni los principios éticos no son divisibles. ¿Qué me puedes decir acerca de las guerras que se han hecho a causa de la religión, como por ejemplo en la Edad Media? Creo que es una situación que se contrapone con la religión, puesto que los principios bíblicos nos invitan a amar a nuestro prójimo. Entonces, un acto bélico está dotado de iras, celos, contiendas, avaricia. Así que yo no creo que las guerras sean un modo de supervivencia o de vivencia,
puesto que se contrapone rotundamente con lo que la palabra de Dios nos dicta. ¿Y qué piensas? Bueno, me mencionas acerca de que se debe amar al prójimo, pero ¿por qué se ve mucho odio hacia a la gente homosexual hoy en día? Principalmente porque las personas no tienen esa relación con el Señor Jesús, o inclusive tienen ideas erróneas y creen y no pueden separar, o sea, no logran separar lo que es el pecado o lo que hacen las personas y lo que son las personas. Una persona es una creación de Dios y es nuestro prójimo, y no debe de involucrarse, o no debe de malinterpretarse el odio hacia los homosexuales, el odio hacia cierto tipo de personas por su condición o su forma de vida. Aquí es necesario el principio bíblico, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Laura. Gracias, Daniel. Y para finalizar este video, tendremos un resumen rápido de qué es la ética, qué es la religión y realmente cuál es la relación que existe entre estas dos. Buenas, yo les voy a hablar de cuál es la relación entre ética y la religión. Pero primero hay que entender qué es ética. La ética es una rama de la filosofía dedicada a la moralidad. La palabra ética proviene del latín ethicus y a su vez procede del griego antiguo ethos, derivado de ethos, que significa carácter. En la filosofía, la ética no se limita a la moral, sino que generalmente se entiende como una costumbre o un hábito que busca un fundamento para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de la vida. La ética puede confundirse con la ley, mas sin embargo, en la ley no te van a joder como lo hace el Estado, ni sufrir ningún castigo, sanción o penalización por la desobediencia. ¿Qué es la religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones del tipo existencial, moral y espiritual. Hay que entender también que la religión es tan antigua como la vida, sin saber exactamente cuándo ni cómo se originó. Actualmente, la mayoría de religiones del mundo, considerando sus fieles, las mayores religiones serían el cristianismo, seguido del islam y luego el budismo. La palabra religión, por otra parte, puede emplearse en sentido figurado para significar que cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es para él una religión. ¿Cuál es la función de la religión? La religión tiene como función la consolidación de un sistema de valores éticos que permita, por un lado, la cohesión de un grupo social en función de un proyecto común. Todas las religiones tienen sus bases y sus fundamentos en relatos simbólicos, históricos o fábulas llamados mitos, entendiendo como un mito un relato que explica el origen de la justificación de su estado y su proyección de futuro. Todas las religiones, sin excepción, están sustentadas en la corriente de buscar la vida, el pensamiento de quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. A su vez también la religión busca la forma de acercar el hombre a Dios. ¿Cómo se originó? Bueno, al hombre primitivo le afectaban los misterios de la muerte, la procreación y así como su dependencia de una fuente providencial de vida y bienestar y de las fuerzas rectoras de la naturaleza, sin apenas comprensión de los procesos y las leyes naturales. Sentía la necesidad de establecer relaciones amistosas o benéficas con la realidad viva. Con ello constituía su idea de una providencia divina que era dueña de él y de su destino. Parece que fue por este o parecidos caminos como empezó la religión. Es de estos comienzos primitivos de donde iría surgiendo la compleja trama de mito, ritual, fe y práctica que constituye la historia de la religión.
¿cuáles son las características de una religión o las características de las religiones? Bueno, hay varias. Las principales generalmente se estructura en torno a la ceremonia o en una o más fuerzas superiores al ser humano. Es una interpretación de la vida a la que le atribuye el valor máximo. Para la religión, la vida va a ser el mayor máximo que se puede alcanzar. Justifica las características de la vida, por lo que brinda consuelo y o esperanza, distingue entre lo sacro y lo profano, el bien contra el mal, constituye un código ético, conforma un proyecto a futuro, favorece la cohesión del grupo que la practica. Necesita un profeta, y aquellas religiones que se escriben dan lugar a templos, sacerdotes y sacrificios u ofrendas. Ahora, llegando a esto, ¿cuál es la relación entre ética y religión? Bueno, entre la ética y la religión hay una relación fuerte, ya que el propósito de la ética es ayudarnos a orientarnos en la vida. Lo mismo que hemos observado en la religión. Si estudiamos algunas de las distintas religiones, podemos ver que tienen grandes diferencias, que hay muchas doctrinas en las cuales cada una tiene su propia motivación o su propio sentido. Entre ellas hay distintas formas de comportamiento, pero en casi todas las religiones está escrito a la hora de actuar, de rezar, de ayudar a los demás. ¿Cómo influye la ética, la religión a nuestra ética, y cómo influye la religión en nuestra sociedad moderna? La religión juega un papel muy importante en la sociedad, e incluso en las políticas de los gobiernos y en la vida de las personas. Las religiones representan sistemas coordinados de creencias y prácticas específicas que definen lo sagrado. Lo que se define como sagrado a menudo en un plano inaccesible o prohibido. Las grandes religiones, con algunas excepciones, el budismo o el hinduismo, son monoteístas. Al establecer lo sagrado, las religiones por consiguiente definen también lo profano. Esto es las conductas prácticas prohibidas dentro de sus códigos morales. Las religiones, a través de múltiples prohibiciones, ejercen una enorme influencia sobre las conductas de las personas. Las religiones, en sus esfuerzos para organizar los fenómenos que definen en sus manifiestos, se apoyan en dos nociones fundamentales, que es la creencia y el rito. Las creencias consisten en representaciones que contienen valores morales y a menudo están asociadas con imágenes místicas o con seres que existen del más allá. Los ritos son modalidad de acciones expresadas en ceremonias, a veces de gran complejidad. Generalmente vienen en textos sagrados, muchos de los cuales se han revisado a través del tiempo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, una creencia importante e inmaculada es la concepción de María la Virgen. De ahí nace lo que conocemos como bautizo o los rituales de bautizo, los rituales de matrimonio o por defunción. Son características de muchas religiones o por variantes de acuerdo a sus respectivas creencias entre los pueblos indígenas. Muchas religiones, generalmente del lado americano, tienen un código ético algo curioso, ¿no? Como los mayas, los aztecas en general, que eran los mexicas, tenían la creencia de sacrificar tlaxcaltecas al dios Mictlantecutli, que vendría siendo el diablo, quien era bañado en sangre humana de víctimas sacrificadas en su honor. Para los mexicas, el sacrificio humano era un componente importante en su religión, que estaba íntimamente ligado a la mitología que define la relación de este pueblo con el mundo que lo rodea. La mayoría de las religiones dejan especialmente claro cuáles son los roles del hombre y de la mujer. En las grandes religiones se ha dado de que el hombre es generalmente colocado en un plano moral y la mujer en un plano secundario. También a la mujer se le niega o se le reduce su importancia en ritos y ceremonias religiosas, siendo casi su único papel el carácter de sumisión. Muchas religiones definen las conductas que son aceptadas dentro de sus patrones morales en áreas tales como la vida sexual de las parejas, reproducción, anticoncepción y aborto.
La reproducción humana es un área importante para las religiones en cuanto a reproducción limpia, sexualidad, vida matrimonial, la continuación de pueblos o razas, la relación entre el tamaño de la familia y la supervivencia de estas. La reproducción sirve también como un módulo para definir las responsabilidades de ambos sexos. Históricamente, sin excepción, el rol de la mujer es el de ser esposa y madre. Y, por ejemplo, en el Corán declara que los hombres son los responsables de administrar los sustentos de la mujer, o sea, el hombre es el que se encarga de llevar el pan, mientras que la mujer se encarga de cuidar a los hijos. En el año 2005, el Papa de Arabia Saudita declaró que los padres o guardianes de mujeres jóvenes que las obligan a contraer matrimonio contra su voluntad deben ser juzgados y encarcelados. Esto es un paso importante en una sociedad aún muy conservadora, que serían los países que tienen como religión primordial el Islam. En cuanto a los derechos de la mujer, o sea, cada vez se está dando menos importancia a los valores éticos que representa la religión en nuestra sociedad.